Muy buenas, bienvenidos a La Justa Histórica, amantes del cine y de la historia. ¿Alguna vez has visto alguna película histórica y has pensado, ¿de verdad esto pasó así? En este podcast nos ponemos la armadura y bajamos a la arena. Cada semana vamos a diseccionar una película diferente para separar los hechos reales de la pura imaginación del director. Desde batallas imposibles hasta trajes que nunca existieron. Vamos a descubrir si esta escena que te puso los pelos de punta es justicia histórica o simplemente una licencia poética muy cara. Si te apasiona el rigor histórico, tanto como a mí, y como el séptimo arte, suscríbete y acompáñanos cada semana que comience el combate. Bueno, chicos, primer capítulo, primera temporada de La Justa Histórica. Hoy tenemos a un invitado muy especial, va a ser nuestro padrino, amigo y colaborador de muchos programas, tanto en Viajero del Infinito, que es mi otro programa con mi socio Felipe, y aquí tenemos de Ficción Sin Límites a Alberto. Muy buenas. Hola Pablo, un placer estar por aquí y un placer empezar este nuevo camino con una película que me has descubierto un mundo, la verdad. No la había No, visto no la y conocías, ¿no? sí, la conocía, pero no me llamaba mucho la atención y me ha encantado. Me ha encantado todo lo que hay detrás de ella, lo político, lo social, la medicina y demás, y es digna de analizar. Muy bien. Pues nada, antes de comenzar un poco lo que es el programa en sí, ya que es el primer programa, pues vamos a poner un poco en contexto de qué va a tratar, ¿no? Lo que es la justa histórica. La justa histórica se ha creado básicamente para lo que he mencionado al principio, ¿no? Igual que hacemos reseñas de varias películas que, como hemos hecho siempre, Alberto, pues sobre todo de superhéroes, que es lo que más nos gusta, o bueno, o cualquier cosa de ciencia ficción o lo que sea, ¿no? Pero le vamos a dar una vuelta a la cosa. Yo siempre, no sé tú, pero me he quedado siempre con la sección esta de curiosidades, da igual la película que sea, pero siempre me ha gustado mucho, ¿no? Pues como que somos cotillas, ¿no? En este caso. Sí, No sé si te ha pasado a ti. a mí me mola saber qué hay detrás y descubrir eso. Yo empecé con los DVDs, con los making of, cuando salió el DVD Eso que es. te hacían los extras del making of y tal y cual. Y ahora en internet pues puedes ver todo lo que ha pasado en esa producción, en esa historia, con los actores y demás. Y a mí me gusta, me gusta. De hecho, con la sección que llevo ahí en la Guardia Freak de Curiosos sin Límites, y me gusta mucho. Además, el canal de TikTok lo inicié también así, con curiosidades y cosas. Sí, es una cosa que al final pues, llama mucho la atención. Y bueno, ¿por qué al final histórico? Pues bueno, yo creo que no somos ningún historiador, pero sí que habrá, eh, vendrán aquí al programa amigos míos que son historiadores de verdad y tal, pero bueno, aún así creo que los dos nos apasiona lo que es el mundo de la historia. He leído sobre todo muchísimo, siempre he sacado notazas, no por, no por presumir, pero sí. Pero bueno, que es algo que siempre me ha gustado, ¿no? Y bueno, pues también, como no, las películas, ya que soy amante también del cine, pues es algo que cualquier película histórica me suele llamar casi siempre la atención. No sé si a ti también te pasa, Alberto. Sí, a mí me encantan. Además, lo usé en el instituto, iba con mi prima, y mi prima era muy ceporra para la historia, y no había manera de aprobar historia. Y, por ejemplo, fue con la historia de la Ilíada y la Odisea, y le Mm. dije, ven conmigo, le puse la película de Brad Pitt de Troya, Vaya, y le dije, ¿a qué te ha hablaremos, gustado la hablaremos. peli? Dice, sí, me ha encantado. Digo, pues eso es lo que tienes que poner en el examen, pero no pongas Brad Pitt. Claro, Entonces, y aprobó historia. Entonces, es una forma, unir la historia y el cine es una forma de disfrutar de dos cosas que nos gustan muchísimo y de eso es. aprender, y de aprender. Y aquí nos metemos también, muy bien lo has dicho, porque puedes aprender muchísimo o puede cagarla perfectamente, ¿no? Hay muchos errores, ya veremos bastantes películas que vamos a reseñar y yo qué sé, la última a lo mejor que se me viene creo que es la de Napoleón, que fue pues visualmente espectacular, pero luego tiene más errores que la hostia, que luego ya lo veremos si lo hacemos, pero hay películas que están muy bien hechas, que hacen ese rigor histórico como debe ser y eso, entonces tampoco nos podemos fiar todo, ¿no? Entonces de ahí viene un poco el programa, ¿no? Al final es ver
que la gente sepa que no se crea todo lo que ve, que eso pasa mucho, yo creo que también en la actualidad, ¿no? De lo que vemos en la tele, lo que vemos en redes sociales. Entonces yo creo que puede ser un buen programa. No sé cómo, yo creo que cuando te lo conté, además muchas veces ahí en tu casa o en la mía, que nos quedamos viendo algún podcast también de algún historiador, de algún eso, pues nos quedamos embobados, ¿no? O con leyendas, que tú también lo tienes, ¿no? No. A mí me mola, yo creo que lo descubrimos con el programa que hicimos de 300 en Viajeros del Infinito, que vimos que los dos estábamos y nos salió un programón. Y luego es que es eso, la gente ve, hay gente que no le gusta la historia, yo lo entiendo perfectamente, pero hay gente, por ejemplo, poniendo el caso de los 300, ¡guau, qué peliculón! Esto ocurrió, ¿verdad? O sea, no fueron 300 tíos, fueron alguno más, tal y cual, no era tan... Pero sí, más o menos pasó eso. Entonces está muy bien desgranar eso y el cine es una exageración o un producto en el que se basa una historia, que está muy bien. Pero claro, es cine y no deja de ser un negocio en el que lo haces para ganar dinero. Entonces es lo que digo, 300 está muy bien, es una maravilla fotográfica, una maravilla visual, pero hay cositas, hay cositas. Eso es. Así que nada, eso básicamente es lo que se va a tratar el programa. Digamos que vamos a hacer una lucha, como, como estamos aquí ahora mismo, entre lo que fue real, historia de verdad, y lo que fue ficción, ¿vale? Así que nada, ya viajamos directamente al siglo XI, nos vamos a esa Londres, esa Inglaterra de esta película, que se titula El médico. Y nada, primeramente la película nos muestra esa Inglaterra medieval. Creo que es sobre 1080, 1030, no sé ahora mismo, pero bueno, por el siglo XI. Nada, yo creo que lo primero decir, pues eso, que nos ponen en buena situación en esa Inglaterra, la verdad. O sea, yo creo que está muy bien visionada. La fotografía también se nota mucho. Ahora cuando viajará a Persia y demás a estudiar, vemos ese contraste sobre todo de colores. O sea, me parece espectacular, que yo creo que es una mención que De la está muy bien reflejada. a la Que luz. vemos, sí, sí, es como Gotham y Metrópolis, ¿no? Entonces, eso, te quería preguntar, Alberto, pues cómo ves Yo la ese veo muy contexto bien. histórico de Europa, digamos, esa Europa medieval y esa Asia La veo medieval. muy bien y muy bien caracterizada, los decorados y demás, pero lo que más me gusta es el realismo que tiene, ¿no? La crudeza porque claro, todos vemos una película medieval y siempre está el príncipe o el rey Arturo, que va siempre bien vestido, bien arreglado y siempre gana y demás. No, o sea, en la Edad Media se vivía, aquí lo representa muy bien, ¿no? Se vivía la miseria, la mierda, eh, como le pasa al protagonista, se muere tu madre, a tus dos hermanos se los llevan, tú te quedas solo, búscate la vida, y era mendicidad, o sea, la Edad Media era lo peor. Y me gusta cómo lo reflejan, los decorados y todo, las vestimentas, la suciedad y sobre todo el tema que nos acoge la medicina, lo atrasados que se estaría en Europa en comparación con la cultura persa. No tiene Mm. nada que ver. Me llama mucho la atención de la película y de la época, la figura de uno de los personajes, que es lo del el barbero, ¿no? Que claro, que no va a cortarte el pelo. O sea, era Sí, el médico de aquella época sí. y te tenías que apañar y búscate la vida. Y lo hacían Entonces, como un teatrillo para ganar al público, como iba ambulante, o sea, igual que te podía cortar el pelo, las uñas, te podía quitar, o sea, tenías un dolor de muelas y lo que hacías es quitarte la muela directamente. O sea, sí. era así, tal cual. Y me gusta mucho también aquella época porque la medicina se representaba más con supersticiones, hechicería y demás, que sabes que toda Los esa época curanderos que luego temas existirían más tarde. y sobre todo estamos en época medieval en el que empiezan pues los no juicios, pues no llega, pero ya el este de si alguien te curaba o te hacía algo que tal, eh, pues era un hechicero o el diablo trabajaba para él o algo así, cosas de esas, y te acusaban de todo. Y eso me gusta cómo lo representan en la película. Sí, ahora entraremos un poquito más de lleno cuando eso. Se me ha olvidado contaros que al final
Estamos hablando de la película y demás, pero bueno, que decirlo que está basada en una novela de Noah Gordon, ¿vale? O sea que ya digamos que vamos a tener la primera facción, ¿no? Porque ya nos entramos de lleno. Bueno, si quieres hablamos luego ahora un poco de cómo vemos Farsahan, que es la capital de Persia, Ujú. pero bueno, hablar un poco de eso antes, de que eso, que el primer enfrentamiento que tenemos aquí en el programa va a ser que al final está basada en una novela. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que no está basado en hechos reales. ¿Qué pasa? Que sí que vamos a ir viendo que sí que en personajes, algún personaje que iremos viendo, sí que fueron reales. Pero, por ejemplo, el protagonista, perdón, o varios personajes que salen, pues no fueron reales. Entonces, ahí ya tenemos la primera. David decir, ¿por qué has elegido el médico? Me dirás, Alberto. Bueno, pues he Oye, a mí me aprovechado un llamó la poco. atención y me tocó un poco las narices porque digo, no la he visto y no me llama mucho la Sí. atención. Dices, coño, que anda que no hay películas Yo históricas para descubierto. empezar, un piloto. Sí. Bueno, pues al final lo hice más que nada porque está ahora mismo en cines El Médico 2. Digo, creo que puede ser un enganche, pero bueno, tengo preparado películas históricas brutales que todos conocemos, como Gladiator o Braveheart o Alejandro Magno, Troya, cualquiera de esas. O sea que incluso, pues eso. También no he contado, pues bueno, quiero ir haciendo semanalmente, cambiando un poco de fechas, ¿no? Que no, por ejemplo, sea todo medieval, luego tal, pues bueno, ir escalando un poco a la zona del tiempo, ¿sabes? Que, bueno, pues ir volando sobre un sitio y otro, ¿vale? Y bueno, pues nos vamos a Persia, esa ciudad que yo creo en ese momento vemos lo avanzados que están en casi todo. O sea, decías tú, por ejemplo, de esa Inglaterra que veías a la gente con los ropajes, con esas calles llenas de mierda, de barro, de todo, y vemos ahí pues esa ciudad súper, no súper limpia, porque había pobreza también, está claro, pero de otra manera diferente. También vemos aquí a lo que es el Shah, que es el rey de ahí musulmán, pero claro, o sea, vemos ahí al final lo que son palacios, un hospital bien hecho, vemos la otra parte, digamos, un poco más rica, pero también se engloba un poco lo que es se ve también un poquito lo que es el de pie de calle. Entonces yo creo que esa diferencia ya de por sí se nota. Sí, se ve muy claro el choque de culturas, ¿no? Y luego yo siempre digo lo mismo, a lo mejor en Europa no se avanzó también por miedo a lo desconocido, Sí, sí, pero aquí se nota, además te lo cuentan, ¿no? Se lo dicen al protagonista, allí hay un hospital donde estudian no sé cuántas personas y tienen avances y tienen no sé qué, entonces hay un tío que se dedica única y exclusivamente a enseñar medicina y curación a gente, tienen medios, tienen de todo. Sin embargo, pues en la Edad Media vemos eso, ¿no? Que los medios y los recursos son penosos y también yo creo que se ve un poco el tema este de la pirámide feudal, ¿no? El rey vive bien y a los demás que les den por culo. mm, Mientras el rey tenga medios, los demás me importan tres narices. Entonces, el choque de culturas lo representa muy, muy bien. Y la limpieza es muy pulcro. La ciudad, no me acuerdo, fa- 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 Isfahan, o algo así se llamaba. no, sí. Entonces, eso lo representa muy bien. Y luego también me llama la atención del contexto histórico que llega allí, a la ciudad musulmana, y tiene que decir que es judío, no puede decir que es cristiano, y entonces tenemos también el choque de las culturas, ¿no? Del cristianismo, el judío y el islam. Mm. Sí, eso es algo que hablaremos porque sí que lo tengo reflejado, que creo que es importante en esta batalla que vamos a tener de historia-ficción. Eh, no sé qué iba a decir, que se me ha olvidado. De cosas del directo, al final. Pero sí, que nada, pues vamos a empezar, digamos, lo que es la batalla, digamos, que hay, que es la historia versus la ficción. Vamos a empezar, digamos, lo que, por lo que sí que, o sea, lo que no, lo que se ha inventado. Ya no te puedo decir si fue a lo mejor Noah Gordon,
que es al final lo que escribe la novela, o al final el propio director. En otros casos pues, sí que va a estar mucho más fácil decirlo. Pero bueno, en este caso eso. Bueno, aquí lo primero que tenemos, como ya he mencionado antes, es el protagonista, que aquí se llama Rob Cole. Aquí pues es un personaje que al final es inventado, ¿vale? Ya, eso ya lo sabemos de por sí. Entonces es el que al final nos va a llevar por todo este proceso de este viaje bueno, Sí, de la aprendizaje. medicina, ¿no? De eso. Lo primero que hay aquí, pues te voy a hacer una pregunta. ¿Tú cómo ves para un tío que no tenga nada, porque sabes que estaba solo, tenía a lo mejor un saco de monedas y poco más, que se ve en la película, que viaje de Inglaterra a Persia? Sí, a ver, a mí eso me llamó la atención. Yo el libro no lo he leído, no sé si en el libro es igual o no, pero Sí, aquí sí, es súper basado igual, es igual. en la película son La 2 minutos. novela es muy parecida, es igual al libro, o sea, Además, a hay la un película. problema que es que el otro personaje, no me acuerdo cómo se llama, Stellan Skarsgård, el que hace actor el barbero, le Sí, dice, no, el otro, perdón, el que le opera de los ojos, le dice, tardas un año en llegar allí. 2 años creo que le dice. Una bestialidad. Sí, Y entonces es como que de la noche a la mañana soy pobre, no tengo nada, he perdido a mi madre, he perdido mi casa, no tengo absolutamente nada en la Edad Media, pero he llegado y me han admitido, porque me han admitido ahí siendo cristiano, que me he hecho pasar por judío, me han admitido en la escuela de medicina, no sé, lo vi un poco forzado, no sé, a lo mejor por sí, necesidad del guión por o de supuesto, la historia, es pero la primera que vamos a achacar aquí, que esto, pues eso. Incluso, o sea, dicen que directamente, sobre todo para en 1030 siglo XI, no sabrían que existía Persia. O sea, claro, sobre todo para la gente muy campesina. Sí que es verdad que los judíos que lo operan de cataratas, que fue el que le dice que su maestro de medicina y tal, pues sí que se lo puede decir, pero te digo, ¿sabes dónde al final lo hacían? O sea, un inglés o eso no se iba a Persia. Al final, ¿sabes dónde se iba? Se iba aquí, al Andalus. Se iba a claro. Córdoba, se iba a Sevilla, que es donde estaban en ese momento. Y había igual de escuelas de medicina, o sea, escuelas, universidades de medicina. O sea, estaban aquí. Si querían, venían aquí, porque más de allá de Europa, la gente así no lo sabía. O sea, De todas maneras, meterte tú solo en un bosque, en plena Edad Media, varios días, yo creo que no sales de ahí. no, o sea, a ver, lo que al final pasaría es que moriría por cualquier otra cosa. O sea, Hambre, o sea, inanición, viaja por todos sitios que pueden estar en guerra. Lo pueden secuestrar, no sé cuántas. O sea, es un viaje que para la época podría ser, y más en carromato, y donde iba andando encima. Entonces, eso es el primero que te toca, que te es traspié, puro y duro. sí, choca además, es que es eso, o sea, cruza océano, el barco, cómo consigue los viajes en barco, cómo consigue los servicios de estos en el desierto, los camellos que lo llevan y demás, lo protegen. No sé, es muy forzado, es lo que te digo. Pero bueno, al fin y al cabo no deja de ser una historia para entretener. Vale, otra que ya nos vamos a pasar, que es, digamos, cuando ya está allí en Persia, es cuando ya está estudiando y hace la famosa disección, ¿no? Cuando de, de un fallecido. Sí que es cierto que eso lo muestra muy bien, que tanto todas las religiones eso lo prohíben, pero sí que eh, se, tú, o sea, ¿por qué te crees que es que es así de fácil? O sea, es que pues, ¿por qué te crees que al final los musulmanes o los judíos, en ese caso, estaban tan avanzados? O sea, sí que diseccionaban animales, pero no solo eso. O sea, sí que como que toleraban un poquillo. O sea, que no. A lo que voy es que directamente, seguramente lo harían, ¿vale? Sí. A ver, Entonces, yo me pregunto con este tema, estaba prohibido por las religiones, vale, pero si nadie lo hubiera hecho, exacto.
A no, eso es lo no que se vamos. sacarían las vidas de ahora. Es como, por ejemplo, me vino a la mente cuando vi la película, por ejemplo, Frankenstein. Es una película, además, pero ¿quién te Mm, dice a ti que investigando y probando con cuerpos y cadáveres y cosas, un no segundo. puedes resucitar Sigue, sigue. a la gente? Entonces, este tema me gustó y me llamó mucho la atención. Más que nada porque es un tema que las tres culturas existentes en aquella época, las tres lo tenían prohibido. Y de hecho, el médico, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, Al-Ishafar, el médico se llamaba. ¿Cómo se llamaba el médico? Iván Sina. Ibn Sina. Es una cosa que me gusta, que decía. El médico llega un momento que le dice al protagonista, dice, eso lo prohíbe Alá, Yahvé y Jesús. O sea, como diciendo, le Dios. sueltan los tres dioses en plan de, tío, que no estás haciendo, yo qué sé, una tontería, que es que las tres religiones reinantes en ese mundo, en aquella época, las tres religiones lo tienen prohibido. Entonces lo refleja muy bien, está muy guapo. Además, a ver, hay una cosa que me rechina, que es que coge el cuerpo este y cuando lo empieza a abrir, pasa un día, lo abre un poco, a los 2 días vuelve tal, y ya está lleno de sangre y sigue ahí Esa es como si otra, nada. esa está bien. Esa no la Bueno, tenía yo, pero bueno, está muy bien metida. Muy pero bien, bueno, sí. la putrefacción y todas estas cosas aparecen. Exacto. Sí, sí. Pero claro, yo opino eso, si nadie se hubiera atrevido a hacer eso, hoy en día no tendríamos cosas. Sí, yo creo que sí. O sea, al final lo que pasa, por eso te lo quería preguntar, al final sé que podría estar prohibido, pero sobre todo por la rama musulmana, por eso sí que para aquellos, o sea, al final es como pasa a lo mejor actualmente. O sea, yo si lo hago, me voy a la cárcel, pero si yo estoy estudiando medicina, lo puedo hacer. Pues yo creo que al final para la época, pues pasaría igual. O sea, es así que no es tan gorda y tal, pero sí que lo muestran como, pues al final como algo súper, joder, muy tajante, ¿no? Bueno, nos vamos con el gran, digamos, enfermedad de la época y lo que más se ve, que lo vemos al El principio, gran fallo. que es la Bueno, enfermedad, María, no, María. vamos Ya, con la ya. enfermedad del costado, la Ujú. apendicitis. ¿Qué te parece esta enfermedad? Siempre nos ha Curioso, hablado. curioso, por estos temas me gustó la película, pues me llamó la atención, pues ya te digo que no me Yo no llamaba la sé, atención pero para nada. mi, 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 vamos, mi profesora, que ya me he acordado lo de antes, perdona que te corte, Alberto, mi profesora de historia siempre decía pues, que al final la Edad Media fue como un paso atrás en el tiempo, sobre todo pues eso en Europa, eso me quería decir antes. Y lo de ahora también decía, pues me acuerdo muchísimo, que una apendicitis era como el cáncer que hay ahora. Sí. Yo siempre he dicho lo mismo, gracias a los avances es igual que antes. Tú tenías catalepsia, por ejemplo, y te enterraban vivo y no habías muerto. Entonces es lo que he dicho, igual que los cuerpos. Si nadie se hubiera atrevido a hacer eso, no tendríamos operación de apendicitis. Entonces me llamó la atención de la película que con algo tan insignificante hoy en día, que es una operación de apendicitis, 2 puntos y te vas a tu casa, en aquella época era, o sea, era como la peste o peor. Y además yo no sabía que tenía reconocido el tema del nombre de la enfermedad del costado, que me llamó la atención el nombre. Pero Y tú luego, no, cuando lo dijeron, no te salió así decir, hostia, pues es apendicitis. no, yo este dato no lo desconocía totalmente. Yo, vamos, la primera vez que lo vi, cuando eso, dije, hostia, acostado, digo, por esta zona, y fiebre, al final, ¿qué tal? Y además que lo recuerdo mucho de eso, ya te lo digo, de mi profesora, que al final era, que la gente se me quedó grabado en la cabeza porque yo tuve apendicitis, pues eso, y digo, me cago en que me voy a morir. Y dice, no, Sí, no, sí. ahora ya está, pues es una operación la más sencilla que hay en el mundo. Mm. Pues eso. 2 puntos y para adelante. Me No, llamó no, la atención cómo lo representan, que es lo que te he dicho, algo tan insignificante hoy en día, la grandeza que tuvo en aquella época. Es flipante. pues nada, ¿por qué al final está mal? O qué se han inventado aquí. A ver, lo primero es que Avicenna, lo primero que ya la conocía, hablaba muchísimo en su libro que se llama El Canon, por eso se sabe tanto sobre esto, pero era imposible de tratarla. O sea, no la trataron como la trataron, aunque la hubieran diseccionado, no tenían materiales, no tenían. Y ya te digo que la primera, digamos, que se tiene constancia de una operación que salió y no murió el enfermo, no el paciente,
fue hasta 1735. O sea, que fue un cirujano francés, que fue Claudius Amillan. O sea, cuidado, te quiero hablar que es que han Que son pasado, 700 años de diferencia. es que por eso, o sea, que aún así la gente se seguía muriendo de la enfermedad del costado o apendicitis. O sea, es que es muy fuerte. Lo que pasa Sí, sí. que aquí en la novela o aquí digamos que estamos hablando de la película, pues bueno, nos han querido mostrar pues alguna enfermedad que pues, fuera algo pues para que fuera argumentativa, claro. Pero creo que hubiera habido algunas enfermedades mejor, como podría pasar con la peste, si hubiera pasado, que ahora luego hablaremos, pues a O lo la mejor gripe española. bueno, es algo que. Pero es que llama mucho la atención. O sea, era, vamos, Ujú. o sea, que ha pasado un montón de siglos después, o sea, desde que se estudiara bien lo que fue la apendicitis. Sí, sí, a mí ya te digo que me llamó mucho la atención la película. Me hizo hasta gracia. De algo tan pequeño Entonces, que me llamó mucho la atención en la película, que me hizo hasta sí, gracia, digo, el tema de la apendicitis. Y luego tenía yo algo por aquí de. ¿eh? No, que tenía yo aquí algo de la medicina, de lo que hemos dicho, la comparación entre Islam y la época medieval, el barbero. eh, Ese Ah, avance que bueno, tenían los musulmanes y demás. Claro, el otro era todo más sangrías, cauterización y demás, que se ve en la sí, película, macho, cómo le cortan un dedo y le meten ahí el palo ardiendo. sí, No sé, luego le da y dice, muchas gracias, digo, madre mía, me haces a mí eso, te voy a dar las sí. gracias. Y luego también se menciona, hay un momento que se menciona el opio, que Mm, se usaba como anestesia, pero también recuerdo yo, en muchas películas sale, en Águila Roja, por ejemplo, que se usaba como droga, digamos, ¿no? sí, Como, al final era un analgésico, o sea, para que, o sea, si ves luego también al rey cuando le están operando de la apendicitis, de la enfermedad del costado, se ve que le ponen ahí en la nariz que lo duermen, pues al final es algo muy potente, pues eran cosas, drogas muy fuertes que había, pues eso, en la época. O sea, igual, también en Inglaterra el barbero, pues utilizaba, ¿te acuerdas que ponía como un perolo y decía que era, qué mágico, qué tal, y lo vendía por una moneda y al final pues lo estaba cocinando él y era pis de caballo con no sé cuánto, o sea, lo dice la película, es que es así, y luego que yo, eso es una cosa así que al final pues sí que era tipos curanderos, barberos, pues al final se metían mucho en el que había muchas enfermedades también psicológicas. sí, también. Yo tengo una pregunta que sale también en la peli, que es que eso no lo sé, porque yo lo que he buscado pone que era una técnica real, pero que había una bajísima probabilidad de sobrevivir y demás, que es el tema de la operación de cataratas. Ah, sí, esa Ahí la tenía por ahí. Sí, parece impactante, tío, cómo lo representan, que en aquella época, claro, ya te digan, ¿no? El ojo, además que te lo explica el médico ahí en el médico musulmán, porque si ya tenía, retiramos ya, la aguja, pinchamos en el iris o no sé dónde dice, echamos la retina para atrás y no sé qué, y hostia, tío, en aquella época se haría de. Pero la sí, peña no tendría que sobrevivir a eso, yo qué e sé. incluso es algo que está mal en la película, te digo, Alberto, porque se sabía hacer ya, o sea, de mucho antes. O sea, había gente, no barberos, había algún barbero que sí que lo podía hacer, porque le habían enseñado ese tipo de judíos o incluso gente, digamos, noble o tal que había estudiado pues en Toledo, por ejemplo, aquí en España, pues era Toledo tenía una universidad de medicina o Córdoba y era una de las operaciones que sí que se sabía de mucho antes, ¿sabes? O sea, incluso los egipcios los hacían ya, o sea, por eso, o sea, tenían eh, las cataratas, esos textos, los tenían ya, o sea, que imagínate que viene muchísimo antes, entonces operarte de cataratas era algo normal. ¿Qué pasa? Y Que esos barberos a lo mejor no lo sabían, pero sí que se hacía, o sea, se hacía, tenías allí en la Edad Media Clínica Baviera, siglo XV. sí, Qué bueno. pero bueno, que es flipante porque Sí, sí, me llama la atención. es una, por eso no te digo que esté mal, o sea, lo he metido aquí también, no te digo que esté mal, pero al final solo lo muestra el judío, digamos, en Inglaterra. Puede ser que, pues eso, la gente erudita o la gente que tenía dinero, que podía estudiar, pues sí supiera hacer ese tipo de,
De operaciones, de operación. Pero ya te digo que en ese aspecto viene vamos, de siglos, vamos, miles de años atrás, que viene de Egipto. Los egipcios operaban y había textos en ellos, curioso. que era, vamos, muy increíble. Bueno, Bueno, nos vamos a ir. por una chaqueta, que tengo frío. Vale, pues mientras tanto, nos vamos a ir con, ya que estamos hablando de los barberos, eh, vamos a ver si aquí nos muestra que la Iglesia católica que perseguía, digamos, a esta gente, ¿no? Entonces, tampoco, yo creo que al final era por algo. O sea, yo creo que si te fijas en todas las, sobre todo películas o que estamos acostumbrados, pero históricamente, ¿tú conoces el término de maestre? Maestro, ¿no? No, el maestre al final era, pues, normalmente eran curas, que era el maestre era, digamos, el médico, entre comillas, del rey. Entonces, pues bueno, había varios maestres, varios tal. Entonces, en este caso, por eso, aquí se muestra en la película al final que estos tipos de barberos estaban perseguidos por la Iglesia Católica en esta película o en varias que vamos a ver futuramente, pero yo creo que al final no lo muestran bien, o sea, en ese momento yo creo que al final es como que le quitaban el dinero o a la iglesia, porque venía un barbero, a lo mejor te lo hacía por la mitad de precio y más rápido que a lo mejor que te el cura, que no sé cuántas, ¿no? Entonces yo creo que por eso básicamente era como que estaban un poco más perseguidos, ¿no? Yo vamos, eso es lo que muestra. Pues lo que te decía, ¿no? Como que estaban considerados como herejes, ¿no? Algunos. De hecho, Exacto. Sí, en la sí. película en hereje y tal, el No, barbero. o sea, depende de lo que hiciera. O sea, ya si estaba, sobre todo, a lo mejor abriendo carne, en plan, o pues, que no hicieran ellos, los maestres, te hablo, pues lo de las sanguijuelas, pues sí, eso lo hacían. Pero ya si daban potines, pues eso ya a la iglesia no le gustaba. Yo qué sé, pues una operación a lo mejor de cataratas tampoco le gustaba. Que hicieran. Yo qué sé, pues ese tipo de cosas. Entonces, depende. Hay barberos que sí que estaban eh, buscados por la iglesia o eso, y hay otros que no. Entonces, ahí es lo que más o menos nos puede entrar. Sí, según lo que te dedicaras. Y luego Eso es. también pues, tenemos el ejemplo de las brujas, ¿no? Que a lo mejor era una planta medicinal y ya eras bruja y te mataban y pues esto es Ya igual. sabes. ¿De Es dónde has como. aprendido? Te ha enseñado el demonio, pactas con el diablo y eres hereje. Sí, Pues, sí. Es como estamos diciendo todo el rato. Al final, yo creo que en Europa fue un atraso brutal, brutal, brutal para la época, porque, coño, venían al final de un montón de cosas. Luego ya menos mal que fuimos para adelante, pero para muchas cosas fue algo que yo creo que fue la peor época, que luego también me gusta mucho, o sea, estas épocas sí, históricas. a mí es la que más me gusta. A mí también, pero por todo lo acontecido, ¿no? Vamos a seguir hablando un poco del tema de religión. Yo tengo aquí dos cosillas. Que lo has hablado antes del protagonista que se llama Rob, que finge ser judío, ¿vale? Para poder entrar ahora no me va a salir, Isfahán, que es la capital de Persia. Vale. Eh, en esto, pues bueno, yo creo que más que nada lo han metido más que nada yo creo que lo han metido bueno, pues para que quede bien, digamos, en el guión, tanto en el libro como en la película. Pero en Isafán ahí, aunque fueras cristiano, estabas protegido. O sea, podía estudiar ahí cualquiera. Cualquiera que podría tener tanto perras, dinero, que venía de una familia rica, o de que, yo qué sé, Sí, pues o en la peli lo dice, ¿no? O le das libros que traías conocimiento. no por ser cristiano te iban a echar atrás, incluso pues eso pasa, los judíos los tenían como protegidos porque tenían esos favores, pero si tú fueras cristiano y estarías en Persia, eh, lo hemos visto aquí en Al-Ándalus o aquí en Sí, España,
hemos convivido las tres religiones Exacto. perfectamente durante muchísimos años. Y ahí en Persia pasaba lo mismo. Lo que pasa es que, bueno, con los cristianos pues sí que le daban más cera, pero claro, esta gente que estaba estudiando medicina, pues sí que estaban más protegidos. O sea, no, en teoría, Rob, el protagonista, no hubiera hecho falta de que se hubiera pasar por judío. O sea, por judío. Y En la que se peli lo que le dicen es que al entrar al país, que no aceptan en el país, pero ya luego sigue el juego del judío. Cuando entra a estudiar y luego demás. ya se enamora también, que eso, pues eso. Hay un poquito el tema del amor, pues, y bueno, pues un poco eso. Pero vamos, que se hace la circuncisión, ¿sabes? Sí. O sea, pero bueno. O sea que fue incluso eh, otra curiosidad es por qué digas, hostia, ¿y cómo dejan los cristianos? Pues es básicamente porque son los que tradujeron muchos libros de medicina que venían de la antigüedad, o sea, tanto como griegos, egipcios y demás. O sea, eh, es algo que les venía bien a ellos. Es como estabas tú diciendo muy bien, Alberto, que pues yo te daba libros, tal, pues al final el cristiano que hacía, pues muchas veces aprendía medicina en esa época por mero hecho de solo traducir. A lo mejor solo estaba ahí en el hospital traduciendo, Sí, ¿sabes? pero no, claro. Entonces, pues eso, a lo mejor este protagonista, pues eso, pues podría ser perfectamente cristiano allí. Hubiera empezado en vez de a estudiar directamente, pues a traducir o yo qué sé. Sí. Bueno, es Yo una. creo que quieren representar en la película es eso, ¿no? El choque de las tres culturas y la convivencia, como lo tenemos en muchas ciudades europeas, que Lo después podían haber hecho, lo podían haber hecho. se mantenían los musulmanes en algunos barrios. Había un nombre, no me acuerdo cómo era, que eran los musulmanes que Sí, practicaban mira, justo vamos a hablar de ellos. A ver, es que tengo los una rama. No, de Selyúcidas. Yucia. Vale, que aquí, pues eso. Yo es que vamos, aquí ya, solo antes de investigar un poco, pues ya ahí te toma. Sé que hay una rama que, bueno, que todo más o menos el mundo sabe, al final hay una rama musulmán que sí que es mucho más estricta, mucho más, o sea, pero bueno, hasta dejar pasar al, a tu enemigo, y abrir las puertas y ir a con tu gente y demás, por, sí, a lo mejor lo haces por judíos y demás, pero es tan, pues eso, es muy abierta, ¿no? O sea, Yo lo veo que estos, a los selyúcidas estos, los han pintado ahí muy, igual que a los que les ayudan dentro de la ciudad. Los han pintado en plan de radicales políticos, ¿no? De como que lo que hace el rey no es bueno, hay que dar un golpe de estado, esto no es bueno y hay que ajustarse a esto. Y mm, son muy radicales, muy extremistas en las decisiones, en la religión, en el día a día y demás. Entonces lo veo que los han pintado muy bestias, muy. sí, Además, creo que hay una escena que salen ahí voceando el Alá Akbar, como sí, los sí, planes igual. terroristas y demás. Y al final es una rama muy radical, ¿eh? Pero vamos, los selyúcidas al final era una confederación de tribus turcas, pero que eran guerreros, pero que, bueno, que tampoco, pero se convirtieron en grandes mecenas de la cultura persa, ¿sabes? O sea, fundaron las madrazas Nizam y Millah, que son como por las nuevas universidades que podemos encontrar a lo largo de la historia. O sea, que iban también por ahí, pero sí que a lo mejor es verdad que sí que lo hacían un poco radical, pero no eran tanto como se muestra. O sea, eran al final guerreros, pero que está lo que es que sí se muestra en la película. Pues vemos la Guardia Real y luego estaba pues esos guerreros al final de religión, que son estos ilúcidas, ¿no? Pero lo hacían por, por transmitir también su religión, su cultura, o sea, guerreaban para mostrar todo eso, no por como se muestra así, tan radical, ¿no? Sí, como los templarios de la época, pero de otra religión. Eso es. Y bueno, yo creo que ya más o menos, a lo mejor nos puede salir algo más de alguna cosilla No que sé. sea
ficción, ¿no? Pero bueno, vamos a... bueno, hemos hablado bueno, podemos hablar de la peste negra, que creo también fue un Sí, el error. anacronismo, o si quieres te la guardas. Bueno, al final es... la, la peste negra lo que pasa que fue... Yo creo que llegó más tarde. No llegó tan pronto a lo que es lo que se muestra en el siglo XI. Creo que llegó en el siglo XIV y entonces es la única que digamos que vemos, ¿vale? Sí. Según tengo yo aquí, lo que hemos estado mirando además, lo que son las pandemias y las grandes epidemias de la peste llegan casi 300 años después. Claro, es lo que está hablando. O sea, Aquí se localiza un siglo poco XIV, en una montaña alguien que vivía solo y se moría solo y ya está, y cosas así. sí. Bueno, pero a lo mejor la peli lo han usado también en plan de vamos a darle un poco de emoción, ¿no? Vamos a ver cómo se enfrenta a una pandemia, que está curioso también. Cómo van anotando los muertos, día a día van analizando las muertes que tienen anotadas, cómo va bajando, Eso con qué se es una transmite de las cosas que está muy bien. y las ratas, sacan el veneno para las ratas, cuando matan a las ratas desciende la mortalidad, etcétera. Entonces es curioso en la película. Sí, se va anotando. Eso luego sí que luego al final lo hablaremos para la valoración. Y eso, bueno, y ahora vamos a este segundo bloque de lo que fue realidad o ficción. Y ahora vamos a ver lo que fue realmente verdad, ¿no? Que yo creo que también, pues oye, las cosas que están bien, ¿no, Alberto? Bueno, nos vamos, yo creo que lo más importante, que ya hemos dicho antes, es Ibn Sena, ¿no? Que es este médico que ha hecho un montón por la historia de la medicina y que sí que fue un personaje real. O sea, aquí No se pronuncia el nombre. no abordan Sina. Avicena, Ibn Sena, no sé. No. Claro, Avicena. No, Sena, ahí pone entre paréntesis IBN Sina. claro, Ibn Sina, no sé. Ibn Sina. Como podamos. Ya sabes, Alberto, de estas cosas que, bueno, como estaba diciendo, al final es sí que es un personaje que existió de verdad. Tenemos un montón de libros escritos por él, que muchas gracias a él Canon la de la medicina, medicina. Lo has dicho tú, ¿no? o sea, Canon de de la medicina o algo así era. eso es. ¿Cómo ves a este personaje? Bueno, a ver, yo creo que en la película se habrán basado en él, lo representan muy bien, pero vamos, yo este personaje histórico lo veo como grandes mentes de la época que vienen o digamos hacen lo que hacen por lo que lo hacen. No quieren dinero, no quieren tal, sino que simplemente es un apasionado de la medicina. No sé, le tiene que gustar, le tiene que apasionar y lo hace voluntariamente. Sí que es verdad que a lo mejor, pues no sé si sería este personaje histórico como en la película, que lo tenía todo, y palacio, y los hospitales y tal, pero gracias a gente como esta tenemos lo que tenemos en la evolución del mundo. Pues Según ya te digo que fue filósofo, astrónomo, poeta y médico. O sea, sí, ahí sí, está. o sea, Nosotros aquí o sea, con una carrera. y además es que desde muy joven, o sea, a los 10 años ya se sabía el Corán de memoria. A los 16 ya trataba a los pacientes y descubría pues nuevos métodos de tratamiento. O sea, era como un superdotado de la época. O sea, es así. O sea, y es que se nota. También se representa en la película cuando le pregunta el médico al protagonista por el cuerpo que ha abierto y demás. Ha diseccionado. ¿Cómo era? Y lo primero que le dice es Sí, sí, es curioso. precioso y a la vez daba miedo o atemorizante o algo así. O sea, que es eso, que te tiene que gustar. O yo que sé, a mí me abrías un cuerpo y digo, qué asco. Pero hay gente que le apasiona eso y entiende. Y, No, pero no al sé. final es su vida lo que. Y Sí, tiene ese fan de investigar, de saber y de saber. Porque sí, de aquí, por qué es verdad, la muerte de tú ponte la en su lugar. costado. Sí. Ponte en su lugar. Aquí cogemos, lo buscamos en un momento y ya está. Es que Sí. hemos vivido una época, pero tú imagínate para ellos, o sea, la gente que sea curiosa, de que quiera aprender de verdad y todo eso, pues al final
cuando lo que acabas de decir es que me parece, vamos, brutal. O sea, No, y además que le gusta que dice, es precioso. ¿Cómo un cuerpo por dentro va a ser precioso? No me jodas. bueno, luego has hablado tú del Canon de la Medicina, que es el libro que escribió, que se ve también cómo lo está escribiendo, cómo lo está la película, pues cómo lo está mostrando también a sus alumnos. Y bueno, pues decir de dato curioso que fue el libro médico más usado en las universidades europeas hasta 1650. O sea, imagínate de lo que estamos hablando del siglo XI hasta el siglo XVII, que se estaba utilizando ese libro de medicina. O sea, me parece muy fuerte. O sea, que es que parece que no ha avanzado. Que aquí sabes que avanzamos súper rápido, pero imagínate cómo era ese hombre de lo avanzado que estaba para la época. Sí, además que tiene ahí de todo. O sea, puso todo lo que descubrió y se basaban en ese libro para dar las clases y aprender y ser médico. Entonces, lo que tuvo que experimentar o tuvo que hacer para poder escribir todo eso. Luego también inventó lo de la cuarentena, lo de los 40 días. O Ah, sea, mira. fíjate, cuando veía cualquier cosilla, lo que hacía era, pues eso, cerrar todo, 40 días, o sea, para ver esa... Que yo también creo que se ve reflejado a lo mejor cuando viene la peste, Mm. un poco que cierran a la esta de los judíos, Sí, sí. ponen lo que has dicho tú, cuántos vamos y demás. Yo creo que ahí está muy bien reflejado. Entonces yo creo que eso es pues, punto a favor en digamos, en esta batalla que tenemos. Pero vamos, o sea, lo de la cuarentena me encantó, ¿sabes? Eso no lo sabía yo. Y Bueno, hay algo más de... luego también tenía tiempo para todo y al final también fue un poquito político también. Fue visir, que es, digamos, como primer ministro. También estuvo en la cárcel, pero no por como se ve en la película, sino que fue por cosas políticas, como estoy hablando. Y, y al final escribió todas sus partes, o sea, toda su gran parte de los libros, eh, estando en prisión, en estas anotaciones que le daba tiempo, cuando estaba siendo político y demás, cuando estaba en prisión, pues es cuando al final escribía, porque si no, pues estaba dando clases, pues imagínate. Yo creo que la mayoría de un montón de autores que tenemos ahora libros, o sea, es cuando todos escribían en la cárcel, ahora que estoy pensando. Sí, muchos terminan, Sí, muchos pensadores y muchos gente sí, que sí, sí. da No a la me ha dado por historia. pensar, pero sí, es verdad. Sí. Vale, pues hemos hablado un poquito de Ivan Sina. Si quieres decir algo más sobre él. No, ya de sobre él no, de nada. No conocía al personaje, puede ser que esté basado en él. Como representación de la película está muy bien, pero no lo conocía. Entonces, gracias a esta gente, pues tiene que haber más gente como está en el mundo. Vale, pues eso es básicamente, así a grosso modo, lo que mejor está reflejado en la película y lo que fue sí que historia de real, el personaje de Iván Sina. Así que ahora ya nos vamos a meter, ya cerramos este bloque en lo que fue historia ficción. Y ahora nos vamos a meter con un bloque de este programa que siempre vamos a tener, que es un poco de, digamos, anacronismos y curiosidades. Aquí a Alberto se lo ha quedado esta sección, por los que esté. Si no, pues lo haré yo o lo hará el que esté. Pero bueno, hemos dicho varias cosas ya durante el programa, pero bueno, si te falta Sí, alguna, pero si te falta alguna eh, también, guarda, por si acaso. hemos dicho ya el error de la peste, que no llegó Sí, tan pronto. Luego el mapa del mundo, que lo has dicho tú, que no era tan pequeño. En la sí. película te sacan un mapa del mundo como si eso fuera... Lo hemos Y dicho, creo que lo hemos dicho fuera, ¿no? O de no, micro. no, lo has dicho, lo has dicho. Que Ah, cuando hemos vale. hablado del viaje que iba de Europa Sí, hasta entonces, aquí lo que tengo yo es que en el siglo XI la cartografía seguía influenciada por el filósofo Ptolomeo. Los mapas eran circulares y no sí, sí, claro. cuadrados, como sacan en la película,
y la precisión de las costas de África o Asia eran mínimas, con lo cual no sabían mucho más allá. Entonces ahí te representan un poco cómo es el mundo y lo que hemos dicho. Tienes un viaje de 1 año, 2 años. No estaba, a lo mejor los musulmanes lo tenían, pero en Europa no, porque la historia es la historia. Entonces, los musulmanes vinieron cuando vinieron y antes no sabían digo yo que no sabían que estaba Europa ahí. Así que luego... No, se sabía la parte, pues digamos, occidental. La parte, no, oriental, perdón. Bueno, depende cómo lo mires, claro. Sí, pero lo que me refiero es que lo que dijimos, o sea, cuando descubrió Colón, pues toda esa parte no se sabía. No se había visitado nunca ni teníamos textos. De la enfermedad del costado, que aunque se conocía el dolor, ya lo has dicho tú, nadie en el año 1030 abría un abdomen voluntariamente sin anestesia moderna ni esterilización. El choque séptico, según esto, y el dolor habrían matado al paciente en minutos. Claro. Yo opino lo mismo, que tiene que ser jodido. Gafas y lentes. Se ve algunos personajes usando lentes de aumento, muy rudimentarias las gafas y demás, pero las gafas como tal no se inventaron hasta finales del siglo XIII, en Italia, unos 250 años después. Claro. Otra cosilla que os dejo por ahí. Y luego, esto me llamó mucho la atención, el diagnóstico del pulso del protagonista. Sí. Eso está guay. Cuando le toca, que se para toda la imagen y demás, se supone que se han analizado hasta 48 tipos de pulsos diferentes y se supone que no es que predigas el futuro ni hagas profecías ni cosas de estas, sino que se supone que empezó a entender esos pulsos, ¿no? Que según te digas una enfermedad. ¿Te refieres a Iván Sina? Sí, según te das claro, otra... lo que pasa es que aquí el personaje principal de Rob es el que lo hace, pero realmente al que le pasó de verdad fue a Iván Sina, ese que fue capaz de tener esos pulsos como estás hablando tú. Y luego el tema de la aromaterapia, que me has pasado por aquí, que este no lo tenía yo. El personaje, Benzina, nunca me sale, inventó el proceso de la destilación para extraer los aceites esenciales y por eso hoy se usa el aceite de rosas, lavanda y demás. Cosa curiosa. Y luego la operación de cataratas, que ya hemos hablado, que se practicaba realmente desde la antigüedad, lo que has dicho tú. Luego tengo yo otra por ahí, que es el instrumento quirúrgico, que se ve en la película. Lo que pasa es que en la película, pues, o sea, en la realidad, o sea, en la película, perdón, lo vemos todo pues, como si fuera de acero, como si estuviera súper bien, pero realmente, pues, no serían así. O sea, pues veríamos que serían de bronce, hierro o algo un poco más rudimentario, ¿no? No tan bonito como se veía y tan preparado, ¿no? O sea, que es algo así. Vale, pues, ¿ya has terminado, Alberto? Una última. Para las escenas de cirugía y anatomía de la película, esto tiene que ver más con la película, pero es otra curiosidad que os dejo aquí. El equipo de producción de la película contó con asesores médicos reales históricos. Claro. Y recrearon las herramientas que dices tú, basadas en dibujos de aquella época. Claro. Hombre, yo creo que es fundamental. O sea, ya lo hablaremos esto muchísimo. Creo que lo vamos a ver, esta curiosidad creo que va a salir siempre en cualquier película porque que se ha visto de épocas. Creo que necesita siempre un expertos, tanto historiadores como pues estos hablamos de medicina, pues médicos. Estás hablando de una película un poco de el baño, yo qué sé, de religiosa, por así decirlo, pues pasaría lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en este aspecto, yo creo que esta curiosidad va a estar realmente plasmada en todos lados. Bueno, pues ya hemos terminado lo que es el bloque de esta sección de anacronismos y curiosidades, que bueno, pues habrá, en otras películas habrá más, habrá menos, pero bueno, otras ya lo hemos comentado un poco por encima. Así que nada, nos vamos a ir con lo que ya
digamos, el final del programa, que es la conclusión y veredicto. Bueno, aquí os voy a explicar, vamos a hacer ahora un poco de resumen de lo que es la película en sí, daremos nuestra opinión y luego vamos a darle unas puntuaciones, ¿vale? Aquí en la justa histórica vamos a tener 2 puntuaciones, ¿vale? Una va a ser de rigor histórico, o sea, estamos hablando de, pues, históricamente, qué te ha parecido, y luego una puntuación de entretenimiento como película, ¿vale? Como tenemos ese enfrentamiento siempre, pues vamos a tener esa puntuación. Pero bueno, primeramente, pues os voy a compartir pantalla primero, pues la primera página que he visto, pues hoy DVD, que la que utilizamos también en Viaje al Infinito, ¿vale? Y bueno, vamos a hablar un poquito de la película, de los actores y demás. Bueno, el director tenemos a Philip Wolf, a guionistas tenemos a Noah Gordon, que al final es La autora del libro, ¿no? el que hizo la novela, ¿vale? O sea, luego tiene, ¿es chico o chica? no lo sé. Yo he visto Noah, digo, no sé. No sé si es chica o chico. Pero bueno, eso, que al final es el mismo o la misma que hizo la novela, ¿vale? Vale, nos vamos Un nombre, con. un nombre. Vale, nos vamos con los actores. El protagonista que hace de Rob Cole tenemos a Tom Pine, que bueno, yo la verdad que es, como lo que es el actor, creo que lo hace bastante bien. Creo que es actor muy conocido, además, y yo creo que la verdad que lo hace, se mete muy bien en el papel, se le ve la ilusión de querer aprender, esas expresiones creo que las hace muy bien. No sé, o sea, creo que al final la dupla es, bueno, para mí los mejores serían Doc Cole, o sea, Tom Payne, Stellan Skarsgård, que también es conocido, Sí. y luego Oliver Martínez, que es el Sa, Y Ben Kingsley. y Ben Kingsley. Para mí esos son los 4 actorazos de esta película. Sí, yo mencionar, a ver, la actuación de Stellan Skarsgård me encanta. Cómo hace de barbero, cómo juega, cómo le gusta la vida, el personaje, cómo le da igual todo, los espectáculos que hace cuando llega a los pueblos y demás, me encanta. Y luego Ben Kingsley, como médico, un personaje, una persona sensata, tranquila. No sé, me gusta mucho el personaje y me gusta mucho Ben Kingsley. Le da una profundidad al personaje muy buena. ¿A ti no te pareció, Alberto? Porque yo a Ben Kingsley es que normalmente siempre lo veo de malo. Entonces, verlo así con tan buena chonta, no sé cuántas. Sí, Como es que como lo que vea a mí me raro. recordaba a Jafar. Digo, tienes ahí a Jafar de Aladdin de malo. Es de ese rollo. Por cierto, tengo otra que me acabo de acordar. Realmente se ve otro que sería. Realmente Iván Sina no murió, digamos, como se ve que se asesina a sí mismo, sino que al final murió pues de viejo. O sea, no, porque ahí vamos por los libros y demás, se ve que no fue así. Vemos también al Cha, que si queréis hablamos ahora de Oliver Martínez, que me parece también que hace una buenísima adaptación. Ese justo Shah Ala Abdullah, pues también existió. O sea, que bueno, pues, que me parece también la buena interpretación de Olivier Martínez. Que cómo pasan las cosas, que también, esto sí que ha sucedido muchísimo, que es decir, te pongo aquí aquí en el trullo, pero escucha, dice, si me veo jodido, te lo saco ahora mismo, pero para todo, para todo. Sí, sí, sí. Eso. No, además me hace gracia en la película como el protagonista, al fin y al cabo, se libra, se queda con la chica después del marrón que tiene, salva al otro, se escapa y tal igual, y todo gracias a que, en plan de yo te salvo, ahora como somos coleguitas vas a hacer todo por mí. Y digo, hostia. Ya, gracias al Chavo, es que es así. Además me gusta el diálogo que le dice, cuando yo muera, ¿cómo me recordarás? ¿Como villano? Como, sí, como tirano o como amigo. Y dice, como las dos. Digo, qué bueno. Sí, sí. Me gusta. A mí también me gustó.
Bueno, y luego Stellan Luego, Skarsgård, que no he hablado yo de él, pues creo que sí, como siempre, es un actorazo, desde Piratas del Caribe, es que también lo tenemos en Thor, tanto, bastante, bueno, pues un montón, es un actor que está de siempre. Lo hace muy bien cuando se está quedando ciego, cuando has dicho tú, cuando está interpretando ese teatrillo que hacen cuando va de pueblo en pueblo por Inglaterra, creo que nos muestra muy bien al final la figura del barbero, sí. entonces creo que es que impune, vamos. Y luego en Matt Rigby, que hace de Rebeca, pues bueno, está ahí el argumento este del tema del amor, Sí, pero está bien puesto en la película, tampoco es... No, no es pues que esté una hay que, película centrada en hay el que verla, amor. hay que verla la 2 porque yo a esa actriz tampoco Yo la tampoco. era muy reconocida, es de la que menos. No lo hace mal en el momento, o sea, pero vamos, sin más, una actuación muy simple. Pero a ver en el Médico 2 a ver qué tal, que bueno, ya lo hablaremos si nos gusta y demás. Luego tenemos a Karim, que es el Elias Mbarek, que es eh, Este es el, el amigo de, el que está en la clase, que es de que pasta. murió Sí, de la peste, este, sí, al igual que Michael Marcus, que es Mirdin, que es este, el el judío que le justo. acoge a su casa. Y luego el otro que es el Farid Jardín, que es Davul Housen, que lo hace, interpreta a Davul Housen, que es el cabrón este que valía, que primero está de segurata ahí en el hospital y luego ahí con los Ah, elbutitas. sí. Así que yo creo que básicamente ya, bueno, de Klein ya hemos hablado un montón, pero vamos, yo creo que es eso, o sea, un poco más. Aquí tenemos de nota un 7,2, me parece que la verdad que está bastante bien, ¿no? Para hacer eh, una película que a lo mejor no es tan conocida como película histórica o, o bueno, o no sé qué tal. Sí, yo opino lo mismo. Yo creo que a lo mejor no tiene o no ha tenido la publicidad o el Puede ser, a lo marketing mejor que eso se ha quedado merece. a lo mejor en película de culto. Puede ser. Mira, os voy a contar una cosa, aquí en Cuenca eh, ah, el Médico 2 no está en los cines más grandes que tenemos. Te lo iba a decir. Está en los cines No, de abajo, es que es que ahí como es donde que están te el echo cine. ahí en los que no va nadie, te repudio y como que venga, la serie ve No, allí. pero también es como también ponen películas de cine de culto. Entonces, Sí, sí. no sé yo si esto pasará lo mismo. Luego ya veremos. O sea, esta película estamos hablando que se hizo en 2013, ¿vale? Entonces yo creo que ya han pasado más de 10 años. Entonces, yo creo que está envejeciendo muy bien. Sí. Yo creo que lo mejor que tiene es la fotografía. Mm. Bueno, Yo- hablamos un poquito de la fotografía si quieres, ahora que lo has dicho. Hemos hablado un poquito al principio. Vamos a poner mientras unas imágenes para que vayáis viendo. Sigue, dime. no, yo creo que es eso, la representación de los paisajes, la La fotografía fotografía. Y y el aquí tenemos vestuario. cuando están operando, eso es precioso. O sea, la fotografía está muy bien, la iluminación. Y luego de iluminación y la fotografía, lo que has dicho tú, ¿no? Cuando viaja de un sitio al otro, cómo se ve los cambios de la Europa medieval a la luz de Oriente y demás, el desierto, Los, y me gusta. los trajes que lo has dicho tú antes, Alberto, que Sí, lo el has dicho, vestuario es muy bueno. el vestuario lo has dicho antes con Inglaterra, pero vamos, que aquí con Persia Sí, está sí, también. muy bien. O sea, aquí han tenido también mucha labor muy buena de vestuario en esta película. Que tú piensas que al final, para películas, estas películas históricas son las más complicadas o más Sí, caras de vestuario, siempre. Porque tú, por ejemplo, en una película de superhéroes pones un CGI ahora mismo y es lo ya. más fácil. Pero tú el dinero que te tienes que gastar, yo por ejemplo, cuando sale Juego de Tronos o cualquier cosa, en tema de vestuario, siempre es lo que se suelen más dejar, ¿sabes? Y luego No, también los escenarios. mm, Pues claro, hay sitios que, por ejemplo, el otro día vi que estaban rodando la nueva, algo de Piratas del Caribe, no sé qué era. Y era una calle de no sé qué isla era, pero claro, era una calle
tipo la época de los piratas y tal, pero claro, tienen sus farolas, sus luces, los cables de luz, los buzones. Digo, ¿cómo narices cortan todo? Sí. Claro, con el iban quitando cosas y tal. Los Cáceres, a ver, Cáceres es una maravilla porque es medieval pura y dura, pero hay sitios que la verdad, pues yo qué sé, me voy muchas veces al norte o estuve hace poco en Oporto y la zona del puerto es que está como, digo, madre mía, parece que estoy en Pirata del Caribe, con Claro. esos fuertes y eso. Pues Mira, aquí aquí, por ejemplo podemos ver una imagen de cómo fue, es que está súper bien el maquillaje, la vestimenta, esos tonos grises apagados, es que es contraste total, o sea, eso me encanta, me encanta. O sea, sí, sí, creo que es la luz y la oscuridad. además es que no, ¿sabes por qué lo notas más? Que lo hemos dicho al principio, porque al final empieza la película en un sitio y acaba en otro. Pero es que lo que yo me di cuenta, que no me lo di cuenta hasta que me la he revisitado, que ya la he visto varias veces, pero sobre todo para hacer el programa, es que cuando termina la película, que ya empieza otra vez el barbero, que está haciendo la misma, que no tiene gente porque han puesto un hospital, es la primera vez que sale el sol. Que siempre están ahí en un lado, en Inglaterra, y es como cuando sale el sol que ya viene la vida nueva. O sea, como Sí, que viene la esperanza, una, que ya hay luz. exacto, una esperanza. O sea, está metida ahí, pero bueno, que yo qué sé, es No, no, bonito. pues no me había fijado, luego lo miro. Mira al niño ahí hasta los ojos, que eso lo vi y lo hacían te ponen pegamento, ¿sabes? Ahí Tía. cuando están, o sea, creo que ponen el tema de la fotografía y de los escenarios. Y luego el CGI, que al final vemos a Isfahan, que es la capital de Persia y tal, creo que también está muy bien metido. Sí, O los sea, palacios se ven muy bien. que CGI, como es al final planos que son bastante lejos, pues bueno, yo creo que no se notan. O sea, yo por ejemplo he visto o ves Troya y tal, pues ahí ya, Troya creo que es de 2003 o por ahí, entonces ya eso ya sí que se nota, que ya han pasado más de 20 años, esto ya son 10. Entonces ahí, o sea, yo me acuerdo la Pero guerra ha de costado muy Troya, bien. empiezan ahí cuando están batallando y eso parece un videojuego así malo, ¿sabes? Sí, es que, a ver, la guerra de Troya en muchas pelis fue copia y pega del Señor de los Anillos, de las batallas del Señor de los Anillos, y empezaron a abusar en las batallas de 100.000 soldados por cada lado y todos dándose de hostias y el CGI y tal, y ahí se abusó mucho de eso. Bueno, pues nada, ya, si no quieres decir algo más, pues vamos con la bola Nada de de la peli que me ha sorprendido, ya te digo, desde el 2013 y hasta hace 3 días, no la había visto nunca. Te agradezco la recomendación, me ha molado, me te ha va a llamado la pasar atención. muchas, ¿eh? Te va De a pasar hecho, muchas. quiero ver el Médico 2, me ha molado. Sí, yo también. Y nada, que la peli está muy bien. Yo creo que está infravalorada, lo mejor. Sí. Vale, pues nos vamos con la puntuación. Vamos a ir primero con el rigor histórico. Vale. En este caso, pues ya, pues eso, la valoración es cada uno, pues de todo lo que hemos hablado. Si hablamos como históricamente, pues está muy mal hecha. O sea, no es que esté mal hecha, sino que al final está basada en una novela. Entonces eso Sí. le pongo a lo mejor un 5. Pero ¿qué pasa? Yo ya como puntuación de entretenimiento, pues sí que me gusta. O sea, pues a lo mejor sí que le puedo dar un 7 como perfectamente. Pero a ver, si cuento lo que estamos hablando de la fotografía, de tal, yo creo que no sé dónde meterlo. Si meterlo en rigor histórico, porque a lo mejor ahí subiría o no. Ahí estoy. Pero bueno, le doy rigor histórico un 5 y un 7 de entretenimiento. Pues yo, rigor histórico, simplemente por el tema de la peste, que es una diferencia de 300 años y algún detalle más, yo le doy un 6, porque yo creo que lo demás está bien hecho y tal, pero hay cosillas, pues eso, ¿no? Una operación de apendicitis no habría sobrevivido en aquella época. Eso está claro. Entonces eso pues te quita mucho. Y luego, en cuanto a puntuación de la película, a mí, ya te digo, me ha sorprendido, me ha encantado y le doy el 7 también. Yo creo que Vale. está muy bien y que merece la pena. Bueno, esto lo quiero ir diciendo porque según pase la temporada quiero hacer con un ranking porque sé perfectamente que va a haber muchas que va a ser al contrario, que va a ser de rigor histórico. A lo mejor va a tener un 10 porque están tan bien hechas, pero luego, pues a lo mejor entretenimiento son una basura. O al revés, como estamos pasando ahora. A lo mejor una basura, pero o pueden unas que estén empatadas.
Entonces, cada temporada me gustaría hacer al final de temporada, pues hacer ese tipo de ranking, que creo que puede estar gracioso y, bueno, por lo menos reseñable, por ejemplo, para poner un post y demás para las redes sociales. Perfecto. Y nada, pues ya hemos terminado. Yo, pues nada, yo solo dar las gracias a ti, Alberto, por ser mi padrino en este primer programa de la Justa Histórica. No, a Y ti. Dime. nada, pues nada, eso eh, antes de cerrar, antes de despedirme, pues eso, pero ya lo has dicho tú, que si conocías la película, si conocías Ibinsina y demás, pero bueno, que No, nada, yo te digo, yo de este tema, y es que además la película era lo que hemos dicho antes, me daba pereza porque la veía en plan de esas de bajo presupuesto, de esas malas, no, y no, 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 todo lo contrario, tío. ha pasado también, no sé si suele pasar a lo mejor por muchas históricas y tal, pero es que hay algunas muy malas, eso es verdad. Pero esta sí Y que luego, la con el vi. rumbo que tuvo, digo, será un coñazo de esto de médicos y tal. Y No, no. para nada. Yo sabía que te iba a gustar. Yo sabía que al final, o sea, además me lo hablaste cuando estabas empezando la película, cuando llevabas un poco 20 Sí, minutos. llevaba media hora y empezaba lo bueno y te dije, la he parado Sí, porque sí, estaba sí. liado y tal, digo, la tengo que ver tranquilamente. No, sí, sí, se me está sorprendiendo. Y es una película para verte, o sea, es entretenida y mira, o sea, se ve. Y nada, espero que te haya gustado este especie de programa nuevo, la justa histórica. A mí de momento creo que he estado muy entretenido, he estado a gusto Sí. Yo y igual, hemos hablado de historia, hemos hablado de curiosidades que yo no sabía, hemos hablado de cine también, de todos los aspectos, entonces es un poco de todo, no centrarse en algo de, pues, el actor, hablamos del actor y ya está, no, o sea, que se toca todo y me mola, ya te dije que para el tema de historia contarás conmigo. A lo mejor si me dices un programa de fútbol, pues no, pero historia me mola. pues nada, chicos, un placer haber estado este programa. El, el médico que va a ser el piloto, ¿no? de esta justa histórica. Y nada, vamos a anunciar, creo que el siguiente, ya lo tenemos claro, o lo tengo claro yo, porque soy el jefe de esto, pero bueno, El que creo que manda, Alberto puede estar. Ya os he dicho que al principio me gustaría más o menos cada semana ir haciendo una película. Si no es una semana, será cada dos, pero ir intercalando entre épocas. Entonces ahora viajaremos mucho más atrás y nos iremos ante la antigua Grecia, antigua Macedonia, y visitaremos a uno de los mayores eh, emperadores que hubo, que es Alejandro Magno. En vaya, la película de Ryan, de Colin Farrell. de Colin Farrell, perdón. Iba a decir Ryan Gosling. Por ahí Digo, no. Jordi. Así que nada. Está por ahí Jordi, ¿no te salen los comentarios? Así es que no lo estoy viendo. Mira, ahí lo tienes. Hola Jordi. Muy buenas, Jordi. Justo vienes cuando nos vamos a Mira, despedir. Pero bueno, luego lo subiré a YouTube, Spotify, iVoox, de todo. Así que ya imagino que lo puedas venir. Y si alguno quieres venir, ya sabéis, estoy diciendo, pues bueno, que el siguiente va a ser Alejandro Magno. Así que nada, pues nos vemos eso la semana que viene. cuenta conmigo porque es un peliculón. Ahí nos dice ahí. Peliculón y una historia buena. Eso es, pues ya eso lo revisitas cuando puedas, si quieres. Y bueno, a ver si podemos subir algún short y demás. Y poco más. Bueno, chicos, tanto gente del chat como Alberto, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Un placer. Cuenta conmigo para la semana que viene. Chao. Chao.